una iglesia fiel. El mensaje a Filadelfia lo he titulado Filadelfia, la iglesia fiel. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer hoy del versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ya vimos la iglesia sin amor en Éfeso, vimos la iglesia perseguida en Esmirna, vimos la iglesia tolerante en Pérgamo, vimos la iglesia que había perdido la santidad, la iglesia impura en Tiatira, y la semana pasada vimos la iglesia muerta en Sardis. Y en medio de toda esta debacle que va aconteciendo, en una clara indicación de un deterioro espiritual que hay de una iglesia a la otra, porque no es lo mismo perder el primer amor que estar tolerando falsa doctrina, que incluso estar tolerando ya pecado, o una iglesia que está muerta, o luego una iglesia tibia que vamos a ver en el próximo encuentro, que es la Odisea. Pero en medio de todo este caos hay un siervo apacible, como pasa en la revelación del Señor a Elías. En medio del terremoto no estaba el Señor, estaba en el siervo apacible. Y Filadelfia es este siervo apacible que hay en medio de la debacle que hay alrededor de las iglesias. Había aprendido a ser fiel, como mismo Esmirna aprendió a ser fiel por la prueba y la persecución. Filadelfia lo aprendió también en medio de un proceso complejo. Filadelfia, una iglesia fiel. Todo el mundo quiere ser Filadelfia. Muchas veces somos Tiatira, somos Sardis, pero queremos ser Filadelfia o queremos ser Esmirna. Pero nos gusta más Filadelfia porque Esmirna tenía una persecución más fuerte. Sin embargo, solamente a través del proceso de la purificación del fuego es que el metal sale reluciente. Y estas dos iglesias son joyas en medio de un incendio. Y nadie quiere pasar por el incendio, pero es el incendio, el fuego de la prueba, el que nos hace ser joyas en las manos del Señor. Filadelfia también tenía ciertas características que compartía con la iglesia de Esmirna. Y no es casualidad que las iglesias que están en persecución, que son pequeñas, que son pobres, que no tienen mucha fuerza, terminen siendo estas precisamente las iglesias que son fieles al Señor. Vamos a contextualizar un poco en la historia, porque siempre cuando estudiamos el contexto en el que está dando el mensaje el Señor y el lugar geográfico, la situación histórica, nos arroja luz sobre el mensaje y podemos entenderlo mejor. Filadelfia también está en la actual Turquía, la ciudad sobrevive hasta nuestros días. Alaşehir es el nombre de lo que en su tiempo fuera Filadelfia. Está ubicada a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Quedaba relativamente cerca, por eso decía desde el primer estudio que las cartas están en un orden no casual, sino intencional, en el que un mensajero va repartiendo la carga del correo a través de las ciudades. Primero se encuentra con Éfeso, después con Esmirna, después con Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Bueno, muy cerca de la ciudad de Sardis encontramos Filadelfia, en una región fértil, pero también sísmica. Es decir, había muchos temblores de tierra en esa zona de Asia Menor. La semana pasada pudimos ver cómo un terremoto, el año 17 de nuestra era, destruyó la ciudad de Tiatira. También afectó Pérgamo. Pero en esta ciudad, en Filadelfia, también devastó el lugar. Es una zona muy fértil, pero también tenía movimientos sísmicos. Es la ruta comercial que unía el interior de Asia con el mar Egeo, el mar de los griegos. Fue fundada alrededor del año 189 a.C. Es decir, si fue fundada en el año 189 a.C.,
no era una ciudad muy antigua, no era tan antigua como las otras. Fue fundada por el rey Átalo II Filadelfo, que era rey de la ciudad de Pérgamo. Es decir, a este rey de Pérgamo que se llamaba Átalo II le decían Filadelfo, o el que ama a su hermano, era como un apodo. Y ese apodo fue lo que le dio nombre a la ciudad de Filadelfia. En Estados Unidos hoy tienen un estado que también se llama Filadelfia, y no es casualidad. Yo creo que así como en Estados Unidos hay mucho respeto por el cristianismo, se manifiesta en este tipo de expresiones. Ellos tienen una ciudad que se llama Maryland, la tierra de María, es lo que significa en inglés. Tiene una ciudad que se llama Providencia. Tiene ciudades con nombres simbólicos que aluden al cristianismo. Y yo creo que la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, puede que tenga este nombre en base a que se esperaba que esta ciudad fuera igual que la iglesia de Filadelfia que nos describe el libro de Apocalipsis. Una ciudad marcada por la fidelidad al Señor. Hay iglesias que le ponen nombres y bueno, qué bendición llegar a una iglesia que al templo le pongan Filadelfia, Esmirna. No me gustaría entrar en una iglesia que se llame Sardis o que se llame Laodicea, pero en una iglesia que se llame Filadelfia me sentiría muy bien. Hay que tener cuidado con estos nombres que se ponen porque he escuchado muchas veces personas que por darle un nombre bíblico al hijo le ponen nombres que son terribles. Imagínense ponerle a un hijo un nombre, no sé, Pérgamo, Sardis, Laodicea. Estás declarando maldición sobre tu hijo. Imagínense ustedes. Conocí un caso muy cercano de una muchacha que le pusieron Jezabel. Hay que tener cuidado porque por tener un nombre bíblico le puedes poner Lucifer a tu hijo. De hecho, entre los padres de la iglesia, entre los cristianos de los primeros tiempos, había un tal San Lucifer. ¿Se pueden imaginar? Hay que tener cuidado. No es solo ponerle un nombre bíblico a tu hijo. Es un nombre que haya sido de bendición. Te ponen Abraham, Sara. Te ponen nombres que tienen un sentido positivo. Entonces vemos que Filadelfia es un nombre también positivo. Y es una gran bendición, hay una gran enseñanza detrás de ese nombre. Porque qué bendición que la iglesia se llame Filadelfos. Fileos viene de fileos, que es la palabra para amor. Amor tiene ágape, que refleja el amor perfecto de Dios. Hay otra palabra para amor que es eros, que simboliza el amor de pareja, esa relación erótica y sensual, que es también muy importante dentro del matrimonio. Bueno, es base del matrimonio también. Pero también hay un tercer amor, que es el amor filial, fraternal. Ese amor fileos es el que se ve sobre todo entre los familiares y los amigos. Por eso también Proverbios nos dice que hay amigos que son más unidos que los hermanos. Así es. ¿Por qué? Porque gozan del amor que gozan los hermanos, fileos. Y no es casualidad que la relación que debe haber, según el Salmo 133, entre los hermanos que se congregan en una iglesia es que los hermanos deben estar juntos y en armonía. Y qué bendición que la iglesia se llame Fileos Delfos, que significa hermanos, el que ama a su hermano. Una iglesia que está caracterizada, que su mismo nombre indica que los hermanos se aman. Una iglesia con este nombre tiene que venir cargada de bendiciones. El primer mandamiento del Señor, ama a Dios. El segundo, ama a tu prójimo. La iglesia se sostiene sobre la cruz del amor. Vertical, ama a Dios. Horizontal, ama a tu hermano. Pero no solo quiero abundar en el tema de la etimología del nombre. La iglesia probablemente fue fundada, como todas las demás, por el ministerio misionero del apóstol Pablo desde la ciudad de Éfeso. Era pequeña, pero fiel. A veces, mientras más gente hay en un lugar, significa más problemas. Hay que saber ser fiel con lo poco que se tiene. Cuando una iglesia es capaz de amarse entre pocos miembros, es una iglesia saludable. Yo prefiero tener una iglesia con 20, 30 personas que sean realmente genuinos hermanos, que se amen, que tener una iglesia de 3.000 personas, 5.000 personas, donde tú no conozcas ni quién se sienta al lado tuyo. Una iglesia no se basa en el número. A ver, nosotros no estamos tristes porque nuestra iglesia numéricamente sea pequeña. Nosotros estamos tristes porque nuestra iglesia espiritualmente es pequeña, en el sentido de que no tiene conciencia de la necesidad que tiene de congregarse y de tener una vida en armonía, cristianamente hablando. Es una iglesia que se ha fragmentado, ha sufrido, pero no es por el número que estamos tristes, aunque sí, es verdad que estamos en números negativos probablemente, pero no es lo que más entristece. No es el problema del número, es el problema de la comunión que debe haber allá adentro. De ser hermanos que se amen, como dice el nombre de Filadelfia. A diferencia de Sardis,
¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Una iglesia con mucha reputación, pero muerta. A diferencia de Sardis, Filadelfia recibió solo elogios de parte de Cristo. Su mensaje resalta fidelidad en debilidad. Hoy la ciudad aún existe, la ciudad de Filadelfia aún existe hoy en día, como vimos al principio, y el cristianismo tuvo presencia prolongada en ese lugar. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en el análisis expositivo de estos versículos que hemos de exponer en el día de hoy. Tengamos una pequeña oración para guianza. Padre, te pedimos en esta noche que por amor de tu nombre, ese nombre nuevo que tú nos das, te pedimos que por esa misericordia que tú tuviste un día, también hoy tengas a bien revelarnos en tu palabra el mensaje a la iglesia, Señor. Te pedimos que podamos pasar de nuestra condición a una como la de la iglesia de Esmirna o la iglesia de Filadelfia. Te pedimos en el nombre de Jesús que guíes mis palabras, que guíes este estudio, que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú envías este mensaje para todo aquel que lo escucha y sobre todo también para mí que también lo recibo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuántos elementos hay aquí? ¿Cuántos elementos nos describe Cristo sobre sí mismo? Hay una autobiografía de Cristo a la hora de presentarse delante de su pueblo, de su iglesia. Y vamos a ver que cada aspecto va relacionado con una enseñanza. Primero, me imagino que no necesita hablar de al ángel de la iglesia, el líder, estas cosas que hemos visto ya. Vamos a ir directo al santo. El santo. ¿Qué significa esta palabra? Santidad es una palabra que hemos visto muchas veces. En el caso de Dios es absoluta. En el caso de nosotros es parcial. Porque la santidad es un atributo comunicable del Señor. Es algo que tiene Dios y que puede poner en sus criaturas. No es como la omnipotencia. Dios no puede poner eso en sus criaturas. Sin embargo, la santidad sí. Ahora, la santidad y la perfección son atributos que Dios comparte con nosotros, pero nosotros gozamos en una menor escala. La santidad de Dios es perfecta. La santidad de nosotros es limitada. Entonces, Jesús se presenta como aquel que tiene la santidad absoluta, aquel que está completamente separado del pecado, pero no del pecador. Yo no hago diferencia entre el pecado y el pecador, pero la naturaleza de Cristo no puede morar con el pecado por ser Dios perfectamente santo, santo, santo. Sin embargo, por medio del vaciamiento que nos describe la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, ese vaciamiento que Cristo deja la gloria y no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él deja eso y toma forma de hombre y se acerca a nosotros. Por esa obra, Cristo siendo santo puede acercarse a nosotros. Aunque la santidad significa separación absoluta del pecado, por medio del vaciamiento y del gran amor con que Él nos amó, puede seguir siendo santo, pero como hombre y como Mesías, acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente hay una obra de santificación de su Espíritu en nosotros. Cristo desciende un poco y el Espíritu nos eleva a nosotros para que podamos estar en un punto en el que el Señor pueda, y de hecho tiene relación cercana a nosotros. Eso es lo primero que nos enseña, pero Cristo no solo se presenta como el santo que vemos en Isaías 40:25 o en Marcos 1:24, también se presenta como el verdadero. Cristo se presenta como la verdad. Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Parece que el Señor Jesús tenía una obsesión con la verdad. Y Él dijo que Él era la verdad encarnada. Y es muy interesante que el enemigo se presente como el padre de mentira. Y Cristo es el hijo de la verdad. Él es la verdad también encarnada. Verdad significa autenticidad. Cuando tú vas a un joyero y le preguntas por la autenticidad de una joya, él te va a decir, esto es puro. De hecho, la iglesia está llamada a ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que la verdad también es una vestidura. Miren, esto es una breve historia que quiero contarles. Dicen que en cierta ocasión la verdad y la mentira se encontraron. Y la mentira toca la puerta de la verdad y le dice, hola, hace un día precioso.
dice la mentira. La verdad se asoma, mira el cielo, mira el campo y dice, sí, hace un día precioso. La mentira dice, y los pájaros están volando en el cielo y el ambiente en el río es precioso. La verdad se asoma, mira las aves, escucha el cantar del viento entre los árboles y mira el río y ve que es verdad y le dice la verdad a la mentira. Tienes razón, hace un día precioso y el río está muy bello para ir a nadar. Y la mentira le pide a la verdad ir y nadar en el río. Y van las dos, se quitan las ropas en la orilla y se van a nadar en el río. Pero mientras la verdad estaba disfrutando del agua del río, la mentira pronta sale, se viste con la ropa de la verdad y se va. Y la verdad, al verse engañada, sale, corre y ve que la única que queda es la ropa de la mentira. Y la verdad no puede y no desea ponerse la ropa de la mentira. Por eso es que la verdad, desde ese momento, anduvo desnuda por la tierra. Y se nos presenta como es, desnuda. Sin embargo, la mentira engaña precisamente porque tiene un arma. Y esa arma es que tiene la ropa de la verdad. Esto es una ilustración para ayudarnos a meditar en cierta verdad que también la Biblia nos refleja. Pablo nos enseña que el diablo se disfraza igual que los ministros de él para engañar. Entonces, lo que nos deja aquí bien claro es que la verdad se nos presenta desnuda. Sin embargo, la mentira engaña porque usa la ropa de la verdad. Y eso lo vemos cuando la serpiente mezcla verdad con mentira para engañar a Adán y Eva. Eso lo vemos cuando algo nos parece muy bueno y termina siendo malo. Porque la mentira es especialista en vestirse con la ropa de la verdad. Y tenemos que tener bien claro este principio por varias razones. El cristiano está llamado a guardar la verdad, a ser genuino, a ser auténtico, así como Cristo lo es. La verdad es lo que se corresponde con la realidad. Nosotros tenemos que vivir de frente a una realidad que no vemos, una realidad espiritual, una realidad que sobrepasa las dimensiones de este mundo. Aquí la gente cree en lo que ven, en lo que sienten, en lo que gustan, en lo que pueden experimentar sensorialmente, pero nosotros estamos persuadidos por una verdad más trascendente. Cristo se nos presenta como la única verdad. La verdad también tiene mucha relación con la fidelidad y contrasta con la falsedad y las promesas vacías. El diablo hace muchas promesas vacías. ¿Qué le promete el diablo a Cristo? Le dice, si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Imagínense ustedes, como si Cristo no tuviera en su poder la capacidad de tomar los reinos de la tierra. ¿Quién le dio los reinos de la tierra al diablo? Adán. ¿Pero quién le dio los reinos de la tierra a Adán? El Señor. Entonces, en otras palabras, el diablo miente y a veces promete darnos lo que tenemos. Miren, yo he escuchado muchas anécdotas, no quiero meterme si son ciertas o no, de músicos que llegan a ser virtuosos. Muchos dicen que Paganini tenía ese talento para el violín por un pacto que había hecho con el diablo. Yo no dudo que este hombre haya tenido algún pacto con el diablo, o muchos músicos buenos de hoy tengan su pacto con el diablo. Ahora, lo que yo creo es que no es que el diablo les ha dado a ellos ese virtuosismo. Yo creo que el diablo se aprovecha de la ingenuidad de ellos. El don que tenía Paganini se lo dio el Señor. Porque toda dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Quien da los dones es el Señor. Y todos los músicos que hoy creen que tienen ese talento porque se lo dio el diablo, cuando tocan sus instrumentos para darle gloria al diablo, cada nota grita, a Dios sea la gloria. Porque aunque ellos lo hagan con la intención errada, el diablo los tiene engañados. Pero quien realmente les ha dado el talento es Dios. ¿Qué hace el diablo? Tú no sabes que tienes ese talento. Viene y te dice, yo te voy a dar ese talento si tú haces esto y esto y esto. Y te engaña porque tú lo tienes. Mucha gente le dice al diablo, yo te voy a hacer rico si tú me adoras. Y después esa persona se vuelve un negociante. Y Dios ve compasivo diciendo, si tú supieras que tú no necesitabas ser engañado para tener lo que tienes. Muchas veces la gente se siente motivado por una mentira. El psicólogo a veces usa la mentira como una forma de sacar a las personas de un estado y le induce otro para que descubran realmente que pueden hacer las cosas. La mentira es un arma muy devastadora. Sin embargo, la verdad al final vence. Hay una frase que dice que la mentira tiene patas cortas.
Nosotros decimos, bueno, una persona puede vivir engañado toda la vida, pero eso no es nada. La vida de una persona, 80, 100 años, no son nada al lado de la eternidad. Y cuando Paganini llega al cielo y piense que va al infierno porque hizo un pacto con el diablo y Dios le diga, usted era un tonto, el diablo a usted no le dio nada, todo lo que usted hizo se lo di yo y podías haber gozado de tu talento en la tierra y la salvación de esta cara de la eternidad y lo perdiste todo por creer en la mentira. Mucha gente van a sorprenderse en el día de juicio cuando piensen que el diablo les hizo grande y cuando el Señor les revele la verdad. Tú no fuiste grande por lo que te dio el diablo. Eso era mentira. Ya tú eras grande, lo que no lo sabías. Tenías los instrumentos necesarios, lo que no sabía que lo tenías. Tenías el talento, pero nunca lo viste. El que tiene la llave de David, alusión a Isaías 22:22. En Isaías 22:22, Eliaquín, mayordomo del rey, recibe la llave de David. La llave simboliza la autoridad absoluta sobre el reino davídico y acceso al gobierno de Dios. También se puede comparar con Apocalipsis 1:18, la llave de la muerte y del Hades que tiene Cristo. También en relación con lo que dice posteriormente el texto cuando dice que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El tema de la llave de David quisiera aclarar algunas cosas. El primer tema que quisiera aclarar es el tema de la famosa estrella de David. Muchas personas creen que ese símbolo del triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo es un símbolo cristiano o judío. Nada que ver, aunque aparezca en la bandera de Israel. El Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Es lo primero que quiero aclarar. Y en esto tengo mucho conocimiento de causa porque vengo de ahí. Entonces, el Estado israelí de hoy no tiene nada que ver con el Estado judío que Dios ama. A lo que Dios llama un verdadero israelita, un verdadero judío. No tiene nada que ver con este Estado que están viendo ustedes hoy ahí. La gente piensa que la iglesia cristiana tiene que aplaudir todo lo que haga Israel. Porque bueno, el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia está conformada por judíos que creen en Cristo y por no judíos que creen en Cristo. Y no hay superioridad en ningún aspecto entre ambos creyentes. No porque tú vengas de Abraham te mereces más, ni porque no vengas de Abraham te mereces menos. Nada que ver. En Cristo no hay ni judío ni griego. No hay esa diferencia. Se lo digo porque hoy en día hay muchos que por una crisis de identidad quieren ser judíos porque creen que eso los pone en un estado superior. Y qué pobre gente que necesite creer que tiene algo que lo hace especial, como que no ha entendido de qué va el cristianismo. Porque si tú entiendes que has sido redimido por la sangre de Cristo, tú no necesitas ser coreano, estadounidense, cubano, judío. Tú eres ciudadano de los cielos. Tú no necesitas que venga alguien y te diga, mira, tu apellido es Pérez. Eso quiere decir que eres descendiente de Israel. No. Primero que es un disparate. Y segundo, aparte que es mentira, que tú puedes ser, no Pérez, tú puedes ser de apellido Leví Cohen. Puedes tener estos dos apellidos, ser judío de pura cepa e irte para el infierno. Como fueron los dos hijos del sumo sacerdote, primero que hubo en Israel, que ofrecieron fuego extraño y ni toda la genealogía de Abraham, ni el pedigrí aquel que tenían no fue suficiente. Miren, Usa era judío, Acab era judío, Acam era judío, Judas Iscariote era judío. ¿Y dónde están todos esos hoy? En el infierno. Y saben, Rahab no era judía, era cananea, descendiente del hijo maldito de Noé. Ruth era moabita, que servía a Moloch, los que inmolaban a los niños en un perro con el estómago en forma de horno y que ponían a los hijos vivos en los brazos al rojo ardiente del metal para ofrecerlos a ese ídolo pagano. De esa genealogía, de una relación incestuosa, porque eso eran los moabitas que había ocurrido entre Lot y las hijas, de ahí venía Ruth. ¿Y Ruth dónde está hoy? En el reino de los cielos. Con Rahab, que probablemente haya sido ramera, prostituta, está también en el reino de los cielos. Aquella que se fue al pozo de Jacob al mediodía, porque era cuando nadie iba, que nos habla también el Evangelio de Juan capítulo 4, en Samaria, aquella samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía no era tampoco su marido, creyó que Cristo era el Mesías. Y era samaritana, una perra, así le decían los judíos a los samaritanos, perros porque se habían contaminado con los gentiles.
con los fenicios y con todas las demás etnias que había en derredor de ellos. Y aquella supuesta perra está disfrutando de lo que ninguno de aquellos santos van a ver. Aquella mujer fenicia que vino y le dijo: sí, Señor, yo sé que no es digno quitar el pan a los hijos y darlo a los perros, pero dame de lo que cae de las migajas de tu mesa. ¿Qué le dice el Señor? En todo Israel no hay fe como la tuya. Así que la llave de David no está en ser descendiente de Israel. La llave de David no está en ese símbolo diabólico del triángulo hacia arriba y hacia abajo, que es un principio hermético de la magia oscura, que lo que significa es que como es arriba es abajo, y todos los principios del hermetismo y de todo este sistema esotérico, ocultista y satánico. Nada que ver. Cuando ustedes vean en una iglesia la estrella de David, ese símbolo, díganle al pastor que está enfrente de ese lugar que eso no tiene nada que ver ni con Israel, ni con el cristianismo, ni con nada, que están poniendo un símbolo ocultista en el templo de Dios. Esa supuesta llave de David es un invento medieval que se creó y está muy relacionado a una brujería judía llamada Cábala. Y le digo así porque es una descripción que yo siempre uso. Brujería judía, Cábala. Eso es brujería. Aunque venga de Israel, sigue siendo brujería. Ese símbolo lo ponen en un círculo, esa estrella de David la ponen en un círculo y es el sello del mago para protegerse, para dominar demonios. Supuestamente le dicen el sello de Salomón. Eso no tiene nada que ver. La verdadera llave de David está en el ministerio de Jesús como el hijo de David. ¿Por qué? Porque él es el que abre la promesa de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Cuenta las estrellas, Abraham. No puedo. Cuenta las arenas que están a la orilla del mar. No puedo, Señor. Bueno, así nadie podrá contar tu descendencia, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa era una puerta, y esa puerta solamente la abre, como dice Jacob, que vendría de Judá Silo, el Mesías, y a él se congregarían las naciones. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que se manifieste el Mesías. Ese Mesías es Jesús, el hijo de David. ¿Cómo le gritaban? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hijo de David era el Mesías. Y la llave del reino de los cielos, la llave de David es Cristo. Él es la llave de David. Por eso él se dice: abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque él es la llave maestra. En una ciudad que es la puerta del oriente, porque esto es uno de los nombres que se le daba a la ciudad de Filadelfia, la puerta del oriente. Jesús se presenta como el que controla la puerta eterna. Salmo 24, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es el Rey de la Gloria. Y esto es una presentación de Cristo. Una ciudad que se conoce como la puerta del oriente. Jesús se presenta como la llave que abre esa puerta. Qué bendición saber que esa puerta, cuando es abierta, nadie la puede cerrar. Y la puerta que él cierra, nadie la puede abrir, porque solamente hay una llave. Qué bendición saber que no hay otro que pueda cerrar lo que Cristo ha abierto. Si Cristo abrió bendiciones para tu vida, ningún envidioso, ningún mal pensado, ninguno con malas intenciones va a poder cerrar esa puerta que él abrió. Y si Cristo cerró una puerta en tu vida, no te esfuerces, no grites, no la puedes abrir tú ni nadie. Y cuando él cierra una puerta, es porque no te conviene entrar por ahí. Como un rey que tiene la llave maestra del palacio, nadie puede oponerse a su voluntad. Contrasta con los temblores inestables de la región. En una región donde estaba marcado todo por temblores de tierra, donde había inseguridad, Cristo se presenta como una imagen de firmeza absoluta. Yo tengo las llaves de las puertas eternas. No es la ciudad. Las llaves y la puerta soy yo. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque a la iglesia de Filadelfia le pasaba lo mismo que a Moisés. Señor, me vas a mandar a mí que soy tartamudo. Yo no puedo. Manda el que tú tienes que mandar, que no soy yo. Porque ¿qué hago yo con 80 años yendo a liberar un pueblo? No. Eso
tal vez 40 años atrás, cuando salí con 40 años de Egipto y tuve que morar aquí en Madián y me casé y todo esto, tal vez en aquel momento que estaba fuerte, era el momento exacto. Ahora no, ahora ya estoy viejo, tengo 80 años, ya lo que quiero es dedicarme aquí con Séfora, con los niños y terminar mi vida aquí tranquilo con el suegro. El Señor le dice, no, Moisés, no es cuando tú digas, es cuando yo diga. Y con esta edad, ve delante de Faraón y cumple la misión. Y esa es más o menos la enseñanza. La iglesia de Filadelfia se marcaba porque creía que era débil. Y Dios le dice, no, yo abrí la puerta. La que tú no puedes abrir, la abrí yo. Y no la abriste porque tú fueras débil, no, sino porque el único que puede abrir esa puerta soy yo. No puede haber otra persona que la abra. Y yo la abrí para ti. No te preocupes, no tienes que ser fuerte para mantener la puerta abierta, porque la abrí yo y nadie te la va a cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. La fuerza de verdad en la vida cristiana no está en que yo ore por la gente y se caiga. No está en que yo ore por la gente y se sanen los enfermos. No está en que yo pase caminando por acá y mi sombra toque a las personas y sacan los demonios. Porque dice Jesús que mucha gente que hacen este tipo de cosas van a llegar delante de Él y Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí, ustedes nunca tuvieron una relación de amor conmigo. ¿Y ellos qué van a decir? No, espérate, Jesús, porque yo en tu nombre hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y Jesús le dice, sí, tú puedes haber hecho todas esas cosas en mi nombre, porque mi nombre tiene poder para hacer esas cosas, pero tú no me conociste a mí. Y todo eso no te sirve de nada. Estás desnudo, desventurado delante de mí. No tienes nada que te justifique. Porque todo aquel que cree que tiene una obra con la cual presentarse delante del Señor y ponerle así en la mesa del cielo como aval y decir, mira Jesús, aquí está mi carta de recomendación para entrar en tu reino. Todo el que piense así se va a encontrar con las puertas del Hades. Nada de lo que hagamos aquí es suficiente para ganar el cielo. Puede ser importante para tener recompensas dentro del cielo, pero no para entrar al cielo. Al cielo se entra por fe en el nombre de Jesucristo. Así que nadie tiene fuerza para abrir las puertas que Cristo abre. Cristo te va a abrir la puerta y va a ser por gracia. Amén. Y como les venía diciendo, mucha gente cree que sanar, liberar, mostrar poder es lo que te hace ser una persona digna del amor de Dios. ¡Wow! Siervo de Dios. Mira todo lo que hace. No. Siervo de Dios porque vive en santidad y guarda la palabra del Señor. Yo veo gente que me hablan de el poder que tienen, que oran y salen los demonios y todas esas cosas. Yo creo en un siervo de Dios cuando conoce la Biblia. A mí tú no me puedes hablar de una superrelación con el Espíritu Santo cuando desprecias su obra magna. ¿Saben cuánto tiempo se detuvo el Espíritu Santo a inspirar a cada hombre? Más de 40 hombres de diferentes estratos sociales, en diferentes épocas, con diferentes contextos, ideologías, lugares, 3 continentes diferentes, 3 idiomas, para que la Biblia sea un todo. 1500 años. El Señor preparando una obra de 1500 años. ¿Y tú me vas a decir que tú tienes una superrelación con el Espíritu Santo y desprecias su obra magna? Si ahora yo digo no, porque mi hermana Yané y yo nos llevamos súper bien, nos llevamos de lo mejor, pero yo ni saludo a sus hijos, hablo mal de ellos, ¿qué va a pensar de mí? Bueno, dirá que es amigo mío, pero como trata a mi familia, no tiene nada que ver conmigo. Lo mismo pasa. Así ve el Espíritu Santo, aquel que supuestamente no, yo sí tengo una relación con el Espíritu Santo, yo oro 9 horas, ayuno toda la semana 3 veces, hablo en 25 lenguas angelicales y aparte de eso, a cada rato levito y Él me lleva en visión al tercer cielo. Y no sabe nada de la Biblia, no sabe nada de las verdades bíblicas. El Espíritu Santo te puede decir, sí, Él dice que me ama, sí, Él hace todas esas cosas, pero conmigo, relación, ninguna. Porque mi obra magna está en que tú conozcas mi palabra. Si tú desprecias mi palabra, tú puedes creer que eres mi amigo, pero nada que ver tienes conmigo. Y así mismo pasa, una iglesia que se funda sobre los avivamientos estos espirituales y estas cosas, que yo no digo que el Espíritu Santo no se mueva, no digo que no sea importante, de hecho es muy importante que en la iglesia haya este tipo de búsqueda, eso es importante,
Pero lo que hace que una iglesia esté firme es que esté fundada sobre la roca. La palabra de Dios es una roca firme y es lo que nos dejó Cristo. Su legado está ahí, el legado del Espíritu Santo es la Biblia. Y nosotros solamente estamos firmes cuando estamos sobre la palabra de Dios. Lo digo porque hay iglesias que parece que tienen nombre de viva, tienen todos esos movimientos extraordinarios del Espíritu, como en Corinto, y están muertas. Están muertas no porque no tengan ese movimiento, esa vida. Están muertas porque no tienen un conocimiento de la Biblia y son engañadas con facilidad. No, la iglesia firme no puede ser engañada con facilidad porque tiene ese movimiento del Espíritu, pero también tiene un fundamento en la Biblia. Sí, puede orar 9 veces a la semana, si le da la gana, puede orar 12 horas al día, pero yo creo que todo eso es genuino cuando tiene un conocimiento de la Biblia, también a la altura de esa vida espiritual. Esto es lo que elogia a Cristo. Lo primero que le dice, conozco tus obras. Ese conocimiento perfecto del que hemos hablado. Hay una puerta abierta, hay una oportunidad misionera, pero ¿qué es lo que más dice Jesús? Tú has guardado mi palabra. Lo más importante de este versículo está en que el elogio principal es que esa iglesia había guardado ¿qué? El avivamiento especial del Espíritu, que hablaban en lengua, que viajaban al cielo, que habían visto el infierno. No, que guardaban la palabra. Guardar la palabra. Guardar es cumplir, es vivir la Biblia. Y no has negado mi nombre. Claro, muchas personas niegan el nombre de Cristo porque no conocen la palabra. Una consecuencia, si no conoces la Biblia, puedes estar negando el nombre de Cristo sin saberlo. No tengo nada en contra de las iglesias que usan de los dones del Espíritu. Al contrario, me gusta que las personas se sientan en libertad para alabar a Dios y glorificarle de una manera viva. Pero no creo en ninguna de esas espiritualidades si primero no hay un conocimiento de la Biblia. No creo bíblicamente que tú puedas ser un buen cristiano si no conoces la Biblia. No quiero decir que con esto tengas que saber todas las doctrinas teológicas que puedan haber en la Biblia, pero tienes que tener un conocimiento bíblico. No puede venir cualquiera a hacerte un cuento. Tú tienes que tener un ancla. La Biblia tiene que ser un ancla para tu vida espiritual. Cristo conoce las obras. Hay una puerta abierta. Hay una oportunidad misionera para evangelizar. Y eso es un acceso al reino de los cielos cuando Cristo abre una puerta para evangelizar y para ministrar la palabra por medio de la predicación a los perdidos. Nadie puede cerrar porque Cristo abrió. Nadie tiene más autoridad que el Señor. Tienes poca fuerza, por eso la abrí por ti, diría el Señor. Hay pequeñez numérica en la iglesia de Filadelfia, no son muchos. Tenían recursos limitados, igual que en Mirna, eran pobres. No tenían influencia social, o era muy reducida la influencia social que tenían. Pero no la necesitaban porque el Señor era quien le abría las puertas. Qué bueno es cuando no tienes en qué confiar según la carne. Como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Eso solamente lo puedes decir cuando no eres hijo de papá y mamá. Cuando tú eres una personalidad. No, tú no sabes quién soy yo. ¿Cuántos no han oído esa frase de uno que es hijo de un militar o hijo de un millonario local? Una persona de dinero. No, tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Qué bueno que de los pobres, de aquellos que no tienen con qué defenderse, tienen al que abre y nadie puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. Qué bueno saber que quien está con nosotros, cuando abra la puerta para bendecir nuestra vida, nadie la cerrará. Y viceversa, cuando cierre la puerta del desastre, del ataque del diablo, cuando él cierre esa puerta, por mucho que el diablo ataque, no podrá llegar a ti. Caerán 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tiene poca fuerza. No era una iglesia poderosa. Y vamos a ver la semana que viene que sí hay una iglesia poderosa, pero era pobre, ciega, desventurada, desnuda, que es la Odisea. Es mejor lo poco de pobre que lo mucho de rico sin el temor del Señor. También nos los enseña Proverbios. Elogios claves. Hay aquí ciertos elogios claves. Has guardado mi palabra. Obediencia fiel a la Escritura. Ya lo habíamos visto. Y no has negociado mi nombre, no lo has negado. Había una lealtad pública de esta iglesia en medio de la presión romana. ¿Por qué? Porque en esta ciudad estaba muy presente el culto al emperador, igual que en Esmirna.
Y no es casualidad. La fidelidad en la debilidad es altamente valorada por Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y recuerden que eso no está hablando de que tú le seas fiel en esta tierra para que seas mañana dueño de una MIPYME. No es eso. Porque dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿dónde está la recompensa por haberle sido fiel al Señor en lo poco? En los cielos. Tu vida en esta tierra está puesta para que tengas una sola misión, serle fiel a Dios. Si le eres fiel a Dios en estos 80, 100 años que vas a vivir en esta tierra, Él te pondrá sobre lo mucho. ¿Por qué? Porque como le venía diciendo, Dios valora mucho la fidelidad en medio de la escasez. Me gusta mucho comparar esto con 2 Corintios 12:9, es un versículo que yo cito mucho. Mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Señor, quítame este aguijón de la carne que me está matando. Tú no sabes que ese aguijón es el que te mantiene con los pies en la tierra, Pablo. Gracias a ese aguijón tú eres lo que eres. Padre, aparta de mí esta copa. Pero Cristo sí decía, pero hágase tu voluntad. Pablo necesita que el Señor le recuerde, mi poder, Pablo, se perfeccionará aún más en tu debilidad. Miren, Gedeón iba a tomar venganza de los enemigos con miles de hombres. Y Dios le dice, no, no quiero eso. El que tenga miedo que vire para atrás. Esto está en Jueces capítulo 6 y 7. Siguen siendo muchos. Gedeón, llévalos al río, que tomen agua. El que tome de esta manera, lo mandas para atrás. El que tome el agua de esta otra manera, que se quede. Con 300 hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué con pocos? Para que la diferencia numérica sea abrumadora. 300 contra miles. Pero después que pase lo que va a pasar, a nadie se le va a ocurrir darle la gloria a Gedeón ni a esos 300 hombres. La gloria, ¿saben de quién es? De Dios. El Señor fue quien libró esa batalla. Por eso hay que gloriarse cuando somos pocos y cuando somos débiles. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque nuestra fuerza es el Señor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sinagoga de Satanás. Pueden remitirse al estudio que dimos a la iglesia de Esmirna. Ya está en el canal de YouTube, Baluarte de la Verdad. Ahí está ese estudio. Ahí hablo muy claro de la sinagoga de Satanás. Había presencia de los 3 elementos detractores del cristianismo: el culto al emperador, los paganos y los judíos. Las 3 fuerzas que se oponían a Cristo. Los romanos, que decían hay que adorar al César. Los griegos, que decían hay que adorar a los dioses. Y los judíos, que decían hay que cumplir solamente la ley de Moisés. Cristo es un hereje. Estas son las 3 fuerzas que se oponen al cristianismo desde el principio. Y están presentes especialmente en estas 2 ciudades, Esmirna y Filadelfia. Y no es casualidad que las ciudades que constan de la mayor presión de estos 3 ejes del mal son las que se mantienen firmes y fieles al Señor. No es casualidad que el cristianismo creció descomedidamente cuando 10 emperadores romanos se enfrascaron en destruir la iglesia. Sin embargo, la iglesia se contaminó y perdió la santidad cuando un emperador romano quiso poner a la iglesia en el poder. Pensemos en eso. Sinagoga, igual que en Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Judíos que calumniaban a los cristianos. Jesús invierte la situación. Ellos se postrarán y reconocerán el amor de Dios por ti. ¿Dónde se va a cumplir eso? En el reino de los cielos. Todos esos judíos que hicieron daño a la iglesia, al final van a tener que reconocer que estaban equivocados. Reconozcan que yo te he amado. Confirmación pública del amor de Cristo por su pueblo fiel. ¿Y dónde va a ser esa confirmación pública? En el reino de los cielos. La verdadera identidad del pueblo de Dios es espiritual. Romanos 2, 28 y 29. Gálatas 3, 29. Dios vindica a los suyos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Me recuerda mucho el texto donde dice que cuando hay juicio de Dios sobre la tierra, sus habitantes aprenden justicia. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Primeramente habla de una iglesia obediente. Hay cosas que marcan una iglesia. La iglesia debe ser ante todo obediente. Y debe ser perseverante al llamado que Jesucristo le ha hecho para ellos. Y el llamado de la iglesia es un llamado también a la paciencia. Me gusta mucho cuando desglosamos las palabras paz, ciencia. La ciencia de la paz. Hermano, hay que tener un conocimiento para sostener la paz. Sobre todo en un mundo o en una situación donde todo está diseñado para que tú pierdas la paz. Ciencia, porque hay que pensar, hay que crear estrategias. Cuando tú ves una persona que te altera, tú tienes que desde antes irte dando terapia, tienes que irte dando psicoterapia tú mismo para que esa persona no te haga perder la paz. Uno de los frutos del Espíritu es la paz. Hay que tener conocimiento en la ciencia de la paz, mantenerse en paz en medio de la tormenta. Te guardaré a la hora de la prueba. Esta prueba, quisiera hablar de ella, pero primeramente aquí lo que hay es una promesa de protección. Una promesa de protección sugiere preservación a través de o fuera de. Son dos cosas que pueden pasar. A ver, vamos a ser más claros. Esta ola de prueba tiene dos cumplimientos. Uno, en las persecuciones que venían de los emperadores romanos, que vendría no solo con Nerón, con Domiciano, sino que también venía con Trajano, Marco Aurelio, por ahí para allá, todos los 10 emperadores romanos que se enfrascaron en destruir a la iglesia, hasta la gran persecución de Diocleciano, que fue la última. Iba a venir una persecución inmensa, como fue la de Diocleciano, y Dios protegió a la iglesia en medio de esa prueba. En medio de la prueba, no los sacó del mundo como oraba Jesús en Juan 17, Padre, no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes de la prueba y del mal. Y en el griego se puede traducir, te guardaré de la hora de la prueba. A través de la prueba se puede traducir también, te guardaré a través de la prueba. Pero también se puede traducir, te guardaré fuera de esa prueba. ¿Por qué? Porque va a haber un cumplimiento final de una gran persecución sobre todo el mundo. En la Biblia, cuando se hablaba de todo el mundo, se hablaba del mundo romano, porque era una forma de hablar. Para los romanos, ellos eran el mundo y fuera de él, los bárbaros. Las tribus que no saben, son unos incivilizados, unos bestias. Nosotros somos el mundo. Por eso cuando ellos hablan del mundo, se refieren al mundo romano. Pero tiene un cumplimiento general cuando venga la persona del anticristo sobre un sistema de gobierno que traerá una prueba y una gran persecución sobre toda la iglesia. Ya ahí hay un debate. Si va a haber un rapto, si la protección va a ser a través de la tribulación, es decir, la iglesia va a vivir la tribulación, o la iglesia no va a vivir la tribulación, sino que va a ser quitada, raptada. Ahí habría que hablar de temas escatológicos, pero ambas explicaciones desde el punto de vista griego caben. Puede ser que la iglesia tenga que pasar la tribulación, una posibilidad escatológica, o puede ser que la iglesia no tenga que pasar la tribulación. En esto hay 4 sistemas en la escatología. Se los voy a mencionar por arriba, no es necesario que se memorice esto, pero bueno, son datos que enriquecen su conocimiento bíblico. Hay una escuela que es la escuela premilenial, hay una escuela dispensacional, hay una escuela amilenial y una escuela postmilenial. La postmilenial lo que dice es que la iglesia va a ir poco a poco tomando fuerza, y cuando la iglesia tome todo el control del mundo, entonces va a venir Cristo. Eso dicen los postmileniales. Post es después del milenio. Cristo viene después del milenio. Y la iglesia es quien va a construir ese estado perfecto del milenio. Esa es la menos creída. Está la premilenial histórica. Viene un anticristo. La iglesia van a tener que sufrir esa tribulación de 3 años y medio. Cristo va a venir en un rapto secreto. La iglesia va a ser tomada de la tribulación y después viene el milenio. Hay otra interpretación que es la dispensacional, que es la que más cree la iglesia pentecostal, y en la escatología las dispensaciones se manifiestan de una manera bastante complicada de explicar, pero en resumen viene un anticristo que se va a manifestar 3 años y medio como una persona bondadosa que va a engañar, si fuera posible, incluso a los que quedan.
va a haber un rapto secreto, Cristo toma la iglesia, pero a esos 3 años y medio se va a sentar en el trono de Dios, va a usurpar el lugar de Dios, va a hacer que lo adoren como a Dios y va a ejercer una prueba y una persecución inmensa sobre aquellos cristianos que se conviertan en ese proceso después del rapto. Porque a la iglesia fiel ya el Señor se la llevó en el rapto, pero los que viendo el rapto se conviertan a la fe van a tener que sufrir esa tribulación de 3 años y medio hasta que Cristo se manifieste nuevamente y establezca el reino milenial. Después viene nuevamente Cristo, hay otra batalla. Eso lleva exactamente un estudio completo. Y hay una última postura que también la cree la iglesia desde hace muchos años, que es la milenial, que dice que no hay un milenio literal, que el milenio es simbólico. Esa también pudiéramos explicarla en algún día. Pero bueno, sea cual sea, según el texto griego, las dos explicaciones pueden entenderse desde la gramática griega. Él te va a preservar a través de la prueba. Sí, vas a vivir la tribulación, o te va a preservar, también el texto griego se puede traducir, fuera de esa prueba. Entonces caben las dos posturas. Bueno, en verdad caben las tres, que son las más importantes: premilenial histórica, premilenial dispensacional, que es la de la pentecostal, y amilenial, las tres posturas, para probar a los que moran sobre la tierra, juicio y refinamiento global. Como Noé fue guardado en el arca durante el diluvio, o los israelitas protegidos en medio de las plagas de Egipto, así va a ser el Señor con su iglesia. Ya sea que te vaya a tomar en un rapto secreto y llevarte para que no pases la tribulación, o ya sea que en el medio de la tribulación que tengas que pasar, Él va a proveer seguridad para ti. Versículo 11. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí hay 3 cosas fundamentales. Cristo dice, yo vengo pronto. Y bueno, pronto según los estándares de Él. ¿Qué tiempo llevamos esperándolo? 2000 años aproximadamente. Pero Pedro nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Yo vengo pronto. Hay un objetivo. Cristo quiere motivarnos con ese llamado que yo vengo, porque eso nos ayuda a motivarnos, porque el Señor viene por nosotros. Eso nos da motivación para obrar más y servirle con más fuerza. Un imperativo hay aquí: retén lo que tienes. Hay un imperativo: guarda tu fidelidad, o sigue siendo fiel. No solo tu fidelidad, porque eso se traduce, guarda tu fidelidad, significa sigue guardando tu buena doctrina y tu buen testimonio. Mano, hay 2 áreas del cristianismo fundamental como vida de iglesia: nuestra doctrina y nuestro testimonio. Lo que creemos y lo que vivimos. No, hay mucha gente que sabe mucho, son muy buenos teólogos, pero saben mucho y viven en pecado. Eso está mal. Pero también tú puedes vivir una vida muy en santidad, y si tienes una doctrina herética, eres idéntico que el que tiene mucho conocimiento y vive en pecado. Dios no quiere ver a personas con un nivel de espiritualidad absoluta y una doctrina completamente errada. Eso a Dios le desagrada. Le desagrada igual que aquel que vive una vida pecaminosa, pero con una doctrina perfecta. No. Con el Señor hay que vivir en equilibrio. Una buena doctrina y un buen testimonio. Así que todo el que tú ves con buena teología y con mal testimonio, su teología no sirve de nada, ni tampoco sirve tu buen testimonio si tienes mala teología. Las dos cosas tienen que ir de la mano. La fidelidad está en lo que creemos y en lo que vivimos. Tú no puedes vivir algo diferente a lo que tú crees. Y ese que vive diferente a como dice creer es porque realmente no cree lo que dice creer. Para que ninguno tome tu corona, no pierdas tu recompensa. Muchas veces la gente piensa que aquí está hablando de perder la salvación. Yo no voy a entrar si la salvación se pierde o no, porque no es el tema de este estudio. Pero sí voy a aclarar que este texto no habla de salvación. La corona habla de la recompensa en los cielos. A ver, la salvación es por fe, pero la recompensa es por obra. La Biblia nos enseña que hay quien construye con hojarasca, con heno, con madera, y hay quienes construyen con piedras preciosas. Y lógicamente, la recompensa es por obra. Tu corona va a ser en base a tus obras. Eso lo enseña 1 Corintios, muy claro. La salvación es por fe. Creíste en Cristo, eres salvo. Ahora, la recompensa que tú vas a recibir en el cielo depende de tus obras. Y es lo que le está diciendo Cristo. La corona simboliza al nivel de recompensa que vas a recibir en el cielo. El galardón del vencedor.
Ya vamos con este último versículo. Promesa al vencedor: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y aquí termina. Culmina con una promesa y una ilustración tremenda. Columna en el templo. Eso habla de la estabilidad. La columna en una construcción, en la arquitectura, simboliza la estabilidad, la firmeza que tiene el lugar. Y se lo está diciendo a una iglesia que vive en un lugar que, como habíamos dicho al principio, que se caracterizaba por terremotos. Entonces, esto contrasta con los terremotos que habían destruido Filadelfia. Las columnas sostienen los templos, el templo de Dios. El vencedor será parte integral del templo eterno de Dios. Pueden comparar con Gálatas 2:9 y Apocalipsis 21:22. Es verdad que en el reino de Dios no hay templo. Dice la misma palabra que el Cordero y Dios son la luz que ilumina la ciudad y no hay necesidad de templo. No hay templo literal en la nueva creación porque Dios y el Cordero son el templo. Eso lo deja claro. Sin embargo, espiritualmente sí somos un templo. Dice que la iglesia, que es la casa de Dios o el templo de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros somos columna dentro de ese templo. Dice, nunca más saldrá. Aquí hay una seguridad eterna. Aquí no hay inestabilidad. En un lugar donde los terremotos tenían a todo el mundo asustado, Cristo se presenta con la imagen de la firmeza y de los cimientos eternos. Él es el que puede hacer que tú seas una columna inamovible, que no pueda ser removido. Eternamente vas a estar firme, porque vas a estar como parte integral en la casa de Dios, que es la iglesia. Hay una seguridad eterna para aquellos que le son fieles a Dios. Hay 3 nombres inscritos. Primero, el nombre de mi Dios. Luego, el nombre de la nueva Jerusalén. Y tercero, mi nombre nuevo. El nombre de mi Dios, pertenencia a Dios. ¿Cuántos no han visto cómo marcan los vaqueros a las vacas? Cogían un hierro al rojo vivo y le ponían una marca para que supieran que era de él. ¿Problema con esa vaca? Era problema con ese granjero. Él es el dueño. Si tú veías una vaca sin una marca, la matabas y te la comías. Pero si tú veías que la vaca es de fulano de tal, tú decías, oh, ahí no me meto, porque vienen y me buscan y me desaparecen. Porque eso pertenece a... Bueno, esta ilustración más o menos nos explica lo que significa el nombre de mi Dios, la marca de Dios sobre mí. Luego, el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudadanía celestial, Apocalipsis 21:2. No solo nos va a marcar con que le pertenecemos a Dios, sino que nos va a dar la ciudadanía celestial. Hoy yo fui a buscar el pasaporte. Hoy yo fui a buscar mi pasaporte y cuando me lo dieron me sentí como un esclavo del 1850 que le acababan de dar la carta de libertad. Ya con esto me puedo ir de esta prisión que es este país. Decía yo, verdad que la situación que estamos viviendo es horrible. Uno quiere irse, porque uno quiere vivir como una persona y porque uno no quiere tener que estar sirviendo en medio de un apagón. Miren cómo estamos ahora mismo, compartiendo la palabra de Dios con gozo, pero con un calor insoportable. Por malas decisiones de ineptos que dicen ser nuestros líderes. Nada que ver. Yo quiero darle un futuro a mi hijo. Qué bueno que me tocaba dar este mensaje porque Dios me dijo, ese pasaporte no es el que vale. El pasaporte que tienes es que sobre ti está escrito el nombre de la nueva Jerusalén. Tú eres ciudadano del reino de los cielos y ese pasaporte te fue otorgado por el Espíritu Santo en el momento en el que tú viniste a Cristo. Y por último, mi nuevo nombre, la identidad transformada e íntima con Cristo. Esto está muy claro. No te llamarás más Simón, hijo de Jonás, ya tú no vas a ser más Simón, ya tú ahora eres Pedro, ya no eres Saulo, ahora eres Pablo, ya no eres Jacob, un usurpador, un mentiroso, un tramposo, un embustero, ahora eres Israel, ahora eres el que ha peleado con Dios y has vencido. Esos son los 3 elementos que hay sobre nuestras vidas. Las ciudades antiguas, los ciudadanos destacados recibían una columna o una inscripción honorífica, aquí la reciben eterna. Hoy en día los ciudadanos más ilustres, ¿qué reciben? En el Paseo de la Fama de Hollywood hay una calle donde hay estrellas y ahí dicen fulano de tal,
los ciudadanos ilustres están ahí. Bueno, más o menos esto había en el mundo antiguo, lo que en vez de eso eran columnas en los templos. Bueno, dice Dios que va a poner tu nombre en el paseo de la fama de la Nueva Jerusalén. Y terminó diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí termina. Esta es la fórmula estándar de la aplicación universal de las 7 epístolas. Todas terminaron con esto. Dios da la palabra, la iglesia tiene el deber de recibirla. Aplicaciones finales. Fidelidad en la debilidad. Filadelfia muestra que el tamaño o la fuerza no importa. Lo que cuenta es guardar la palabra y el nombre de Cristo. Dios abre puertas que nadie cierra. Dios abre esa puerta. No tiene justificación para decir que tú no tienes fuerza. Él la va a abrir por ti. Hay oportunidades misioneras para la iglesia que es fiel. No por el poder humano, sino por el poder de Dios se van a abrir puertas. Dios defiende y honra a los que le son fieles bajo la presión de la prueba. Y por último, hay una protección y una recompensa. Promesa de preservación en la prueba y estabilidad eterna. Motivación para retener lo que tienes. Me quisiera despedir con una ilustración actual. Las iglesias pequeñas, por lo general en zonas hostiles, como es la nuestra, o de poca influencia, que permanecen fieles al Evangelio y ven puertas abiertas para testimonio, son agradables al Señor. O también los creyentes que, en medio de terremotos espirituales o que viven vidas tormentosas por la necesidad, vidas que muchas veces implican que tienen que sobreponerse diariamente a crisis personales, pero aún así se mantienen firmes, son tesoros delante de Dios. Hay un llamado final. En un mundo inestable, tú tienes que ser columna firme en el templo de Dios, guardando su palabra. Filadelfia es una de las iglesias sin reproche. Junto a Esmirna habíamos visto. Su mensaje anima. Aunque tengas poca fuerza, la fidelidad trae puertas abiertas, protección y honra eterna. Este es el 6º mensaje. La progresión de las 7 cartas muestra el contraste. Hay un contraste clave. En estos primeros capítulos de Apocalipsis se nos presentan iglesias que van desde problemas graves, como son Tiatira, Sardis, Laodicea, a iglesias fieles, como es Filadelfia y Esmirna. Quisiera despedirme con esta petición. El que tiene la llave de David, que es el Señor Jesús, abra puertas en tu vida y te haga columna inquebrantable en su templo. Retén lo que tienes, porque Cristo viene pronto. Amén. Vamos a orar.